Bienvenidos amigos a los lunes por Vivo Play. Comenzamos con la conferencia que se llevó a cabo esta semana en Colombia para buscar una salida a la crisis de Venezuela con la participación de la comunidad internacional. Una controversial reunión en la que estuvieron representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, países de América Latina y hasta el Reino de Noruega, que ha auspiciado todo ello, y que terminó con 3 acuerdos que son: establecer un cronograma electoral para elecciones libres y con garantía, el levantamiento de las sanciones internacionales en paralelo al cronograma y la reanudación de las negociaciones en México, que recordemos fueron paralizadas por el gobierno de Maduro. Aunque la plataforma unitaria celebrara el consenso de los más de 20 países asistentes a la conferencia en torno a que continúen las negociaciones en territorio mexicano. El gobierno venezolano solo dijo que tomó nota de los 3 puntos acordados y reiteró el eterno reclamo en contra de las sanciones que tiene la comunidad internacional en contra de los jerarcas rojo-rojitos. Entre tanto, las críticas al presidente colombiano Gustavo Petro aumentaron por su papel de mediador, porque muchos consideran que su posición es más cercana a Nicolás Maduro y no al papel de imparcial que debería tener, sobre todo después que en la reunión que sostuvo con el presidente estadounidense Joe Biden hablara sobre el levantamiento de las sanciones contra el régimen venezolano. Entonces, ¿acaso sabe Petro, el presidente colombiano, y los firmantes de la resolución colombiana qué significan elecciones libres aquí? Salida o expulsión. Titulo así este rurum por el exilio del presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, quien viajó a Colombia para hablar con los participantes de la conferencia sobre Venezuela y terminó en un vuelo internacional a Miami. El gobierno colombiano aseguró que Guaidó no fue invitado a la reunión, que se le abrió un proceso migratorio por entrar de forma ilegal a su país y que las autoridades solo lo acompañaron para que tomara el avión que lo llevaría a Estados Unidos. Mientras que un vocero del Departamento de Estado aseguró que 3 funcionarios estadounidenses ayudaron a que el dirigente político venezolano pudiera llegar al estado de Florida. Para sumar más interrogantes a este asunto, Voluntad Popular afirmó que el gobierno de Gustavo Petro amenazó con entregar a Guaidó al régimen de Nicolás Maduro y que Estados Unidos fue quien medió para solventar la situación, por lo que aumentan las dudas sobre de qué lado está Petro en el conflicto venezolano. Un Petro enrollado. Resulta que tras terminada la conferencia sobre Venezuela y el mismo día en que ocurrió la salida de Guaidó de Colombia a Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro, entre gallos y medianoche, pidió la renuncia de todos sus ministros. Yo pienso que el gobierno debe declararse en emergencia, dijo Petro en una reunión, y posteriormente ocurrió la solicitud de renuncia a los 18 encargados de los ministerios del país por el fracaso en la consolidación de apoyo para la reforma planteada en su campaña electoral a la salud y a las pensiones, lo que pone fin también a la coalición política que había logrado el mandatario neogranadino al inicio de su mandato. ¿Le salió el tiro por la culata a Gustavo Petro? Bueno, testimonios desgarradores. Más de 8.900 víctimas, sí, 8.900 víctimas venezolanas de violaciones a derechos humanos dieron sus testimonios a la sección de participación y reparación de víctimas de la Corte Penal Internacional como parte de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano. Al menos 9 delitos contra la humanidad se encuentran en los miles de testimonios que relatan torturas con electricidad, golpes, asfixias, violaciones por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano a ciudadanos y dirigentes políticos a lo largo y ancho de toda Venezuela. Los relatos engrosan el expediente que arma la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el gobierno venezolano, al cual se le venció el plazo para presentar sus alegatos en contra de la investigación el pasado 20 de abril. ¿Cuántos testimonios similares más tendrán que existir que no se conocen? Y nos queda la duda entonces. Como táctica dilatoria, el gobierno de Maduro intentó colocar como condición de negociación en las mediaciones de Noruega que se abandone la investigación de la Corte Penal Internacional en contra de los jerarcas rojos por crímenes de lesa humanidad. Inclusive el líder negociador del régimen en México, Jorge Rodríguez, aseguró que la investigación de la Fiscalía dirigida por Karim Khan afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Sí, dice él, por cierto que este expediente no puede ser detenido por ningún gobierno. ¿Será que el régimen abandonó la presunción de inocencia y admite el hecho muy relevante de que la investigación de los CPI afecta seriamente al gobierno? Bueno,
Regresa la hiperinflación, ¿sí? Vuelve a liderar el ranking Venezuela en la inflación mundial tras el celebrado repunte económico del que el gobierno de Maduro hizo bombos y platillos el año pasado, hablando de que las Mercedes era un paraíso. Bueno, según los datos recopilados por Focus Economics, la inflación venezolana es de 261%, casi el doble de lo que registra el segundo país con mayor inflación, que es Zimbabue, con 140%. Entre tanto, reconocido economista Steve Hanke calculó que la inflación venezolana llegará, óiganme bien, a 495% este 2023 para continuar como el país con mayor incremento de precios en todo el orbe planetario, en todo el mundo, mientras que los trabajadores del sector público continúan con un salario mínimo que es poco más de $5 a más de un año de que se anunciara un último aumento de sueldo, por el cual las protestas continúan en las calles para exigir un salario mínimo. ¿Hasta cuándo continuarán los trabajadores con un sueldo paupérrimo? Eso es lamentable. Así que nos despedimos, amigos, hasta una próxima oportunidad cuando volveremos con los lunes de Bocaranda por Vivo Play.